Hola a todas y todos, mi nombre es Daisy Osorio, trabajo como psicóloga y he sido invitada para desarrollar con ustedes el tema número 7 del módulo 3, que se llama Pautas de Intervención a Sobrevivientes de Violencia Sexual y Régimen de Protección a Víctimas y Testigos. Este tema lo vamos a desarrollar en dos momentos. El primer momento es a través de una exposición voy a compartirles el tema, los principios fundamentales para la atención de víctimas de delito emitidas por la ONU, y vamos a compartir también un poco sobre el uso de la cámara Gesell. El segundo momento será cuando ustedes a través de la plataforma, a través de las lecturas o de visualizar los videos que yo les propongo, puedan desarrollar el contenido o la parte del contenido que está referida a las pautas para la escucha activa como una técnica de entrevista judicial con el enfoque de los derechos humanos. Entonces voy a proceder en este momento a compartir con ustedes la presentación que vamos a desarrollar para esta exposición. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, estamos en el diplomado de especialización sobre victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Mi nombre es Daisy Osorio y ahí está mi correo electrónico, el cual les invito a anotar para que cualquier duda o cualquier consulta ustedes me la puedan hacer a través de esa vía. Estamos en el módulo 3, denominado Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia y victimología. Y el tema número 7 es pautas de intervención a sobrevivientes de violencia sexual y régimen de protección a víctimas y testigos. Ustedes ya conocen el objetivo general, es fortalecer el conocimiento y la aplicación del principio constitucional de igualdad y no discriminación y la victimología para robustecer los sistemas de protección para el acceso a la justicia de las mujeres y niñez y la adolescencia. El objetivo específico del tema que vamos a desarrollar en este momento es conocer la aplicación de los principios fundamentales para las víctimas de delitos emitidas por la ONU y conocer sobre el uso de la cámara Gesell. ¿Cuáles son los objetivos de estas pautas que vamos a revisar? Pues los objetivos justamente son orientar la práctica de las y los profesionales que trabajan con víctimas y testigos de delito de conformidad con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, emitida por la ONU a partir de 1985. El otro objetivo es que nosotros y nosotras como profesionales podamos tratar con sensibilidad a esas víctimas y testigos de delito, tratarles con sensibilidad, tratarles con empatía, tratarles reconociendo la vulnerabilidad por el hecho de ser justamente víctimas y por lo tanto el reconociendo que requieren protección especial, asistencia y apoyo apropiados, incluso de acuerdo a su edad, a su nivel de madurez o a las necesidades especiales que estas personas puedan tener. Y todo con el fin de evitar que durante su participación en el proceso de justicia penal les pueda causar algún perjuicio o algún trauma adicional. Vamos a recordar que las reglas de Basilea sobre el acceso a la justicia de las personas en la condición de vulnerabilidad nos dice que las causas de vulnerabilidad están referidas a las condiciones de edad, por ejemplo, es decir, los menores de edad, las personas que tienen 18 años o menos de 18 años se convierten en personas en un estado de vulnerabilidad, así como las personas adultas mayores, por ejemplo. También las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motora, ¿verdad? También se convierten en personas con una posible causa de vulnerabilidad. Las minorías indígenas, que pueden soler ser grupos discriminados también. La victimización,
En este caso, estamos hablando de personas que, por ejemplo, los menores de edad pueden estar sujetos a ser víctimas de un maltrato por parte de sus padres, por parte de sus tutores, o la victimización también puede realizarse en las relaciones de pareja, las relaciones entre hombres y mujeres, en donde las mujeres pueden estar en una condición de victimización por parte de su pareja, ¿verdad? Los estados de migración, por ejemplo, y la pobreza también son condiciones que ponen a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. También podemos mencionar el género o el sexo. Por el hecho, por ejemplo, de ser mujeres, podemos estar en una situación de violencia, sufrir algún tipo de violencia sexual, por ejemplo. El hecho que las personas pertenezcan a grupos minoritarios, ¿verdad? Pueden ser de la comunidad de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser personas que pueden estar en un estado de vulnerabilidad, así como personas que están en privación de libertad. Entonces, ¿cuáles son las bases legales, las bases que fundamentan justamente estas pautas que nosotros y nosotras estamos llamados a poner en práctica? Bueno, pues una base legal fundamental es que son reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. Y fundamentalmente podemos observar 3 documentos. El 11º Congreso sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal, celebrado en Bangkok en 2005, en donde se reconoce la importancia de prestar apoyo y servicios a los testigos y a las víctimas de delitos. ¿Por qué? Porque se le reconoce el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que son víctimas o que son testigos de algún delito. El otro documento son las directrices relativas a la justicia en asuntos concernientes a los niños que fueran víctimas o testigos de delitos. Y también encontramos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Pero además encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ¿verdad? Que también nos mandata proteger a los menores de edad. Vamos a revisar ahora los principios rectores de estas pautas. ¿Cuáles son los principios rectores? Fundamentalmente hay 3 principios rectores que debemos de tener presente en cada momento, en cada acción que realizamos mientras estamos brindando nuestro servicio. El primer principio es el principio de dignidad. Es decir, partimos de que toda persona es única, toda persona es valiosa y por lo tanto merece un respeto. Y el respeto contempla además la protección de las necesidades, los intereses y la intimidad de esta persona. De esta manera estamos llevando a la práctica ese principio de dignidad. Tratando con dignidad a la persona, tratándole con respeto, quiere decir protegiéndole en sus necesidades, sus intereses y su intimidad. El otro principio es el principio de no discriminación, es decir, a toda persona, si es concebida como una persona única y valiosa que merece respeto, todas las personas merecen además un trato equitativo y justo, independientemente de su raza, del sexo, de la edad, de la religión, de la opinión pública que pueda tener, de la posición económica o de sus características físicas. En este caso, por ejemplo, incluso cuando se tratan casos donde están involucrados personas de 18 años o menores de 18 años, no pueden ser discriminados por el hecho de ser menores de edad. No pueden ser discriminados sus padres ni sus tutores por ninguna de esas condiciones que hemos mencionado anteriormente. El otro principio rector de estas pautas es el interés superior del niño o de la niña. Es decir, debemos de tener la claridad y llevar a la práctica que en todo caso, en donde se encuentre relacionado, en donde se encuentre involucrado una persona de 18 años o menor de 18 años, independientemente de que sea niño, niña, hombre o mujer,
prima el interés superior del niño, incluso por sobre los derechos de los acusados. Es decir, los acusados tienen derechos, pero cuando está involucrado un menor de edad y sobre todo cuando está en la condición de víctima o cuando está en la condición de testigo de delito, prima el interés superior del niño. Y esto es algo que debemos de tenerlo presente independientemente del papel que nos toque jugar, ¿verdad? Si estamos como defensas o estamos como acusadores de una persona, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta esta situación. Ahora, el interés superior del niño o de la niña tiene que ver con lo que es el protegerle, el evitarle un sufrimiento, un abuso o un descuido físico, mental o emocional a este menor de edad durante el proceso judicial. Debemos de protegerle y de evitarle que continúe sufriendo, continúe siendo abusado de cualquier tipo, ¿verdad? Mentalmente, emocionalmente. Y debemos de procurar el desarrollo armonioso de este menor de edad que muy posiblemente ya fue traumatizado. Entonces debemos de aplicar las medidas necesarias que contribuyan al desarrollo armonioso de esta persona, aunque ya haya vivido un evento posiblemente de violencia o un evento de abuso, ¿verdad? Entonces, las pautas, las prácticas que nosotros tenemos que llevar adelante como fiscales, ¿verdad? Como jueces, como defensores o como la parte acusadora, tiene que ver con los derechos que debemos de garantizarles a las personas que están en la condición de víctima o testigos de delito. Y aquí se ven involucrados varios derechos. Algunos se interrelacionan. Ustedes saben que los derechos se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Es difícil totalmente hacer una división de ellos, pero vamos a tratar de irlo explicando más despacio. Los derechos que se ven involucrados entonces son el derecho a un trato digno y comprensivo, el derecho a ser protegido de sufrimiento durante el proceso de justicia, el derecho a la participación, el derecho a ser informados o informadas, derecho a ser oídos y a expresar opiniones y preocupaciones, el derecho a la asistencia eficaz, el derecho a la intimidad, derecho a la seguridad, derecho a medidas preventivas especiales y el derecho a la reparación. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro actuar para poder garantizar a esa persona que está en la condición de víctima o de testigo de delito? Para garantizarle su derecho a un trato digno y comprensivo. Bueno, debemos de partir por brindarles un trato con mucho tacto, con mucha sensibilidad, con mucha empatía. En otras palabras, el poder tratarles como una persona con sus propias necesidades, sus propios deseos y sus propios sentimientos. O sea, tomar en cuenta que estamos frente a un ser humano que es el conjunto de todo esto. Es un conjunto de necesidades, de deseos y de sentimientos, de formas de pensar, de creencias, etc. Para ello debemos de tomar en consideración su situación personal y sus necesidades inmediatas. Es decir, debemos de tener claro el nivel de madurez y respetar plenamente la integridad física, mental y moral de esta persona. Y para ello necesitamos adaptar los procesos judiciales a las personas y no querer que las personas se adapten a esos procesos judiciales, ¿verdad? Es decir, en el proceso judicial debemos de tomar en cuenta, de tener presentes en las necesidades especiales que pueda tener la persona en condición de víctima, los detalles como cuál es el idioma que esta persona habla, cuál es su nivel académico, cuál es su edad y por lo tanto su nivel de madurez, su nivel de comprensión, cuál es el sexo de esta persona. Todos esos detalles deben de ser tomados en cuenta dentro del proceso judicial. Y de manera que las entrevistas, los exámenes y todo tipo de
experticias que se realicen para realizar la investigación deben de ser realizados por profesionales capacitados que actúen también con mucho tacto, respeto, pero a la vez con rigor y en un espacio y en un ambiente adecuado. El proporcionarles a las personas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones físicas, a sus necesidades especiales, el espacio adecuado, el ambiente adecuado, es una forma de respetar su derecho a un trato digno y comprensivo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que también como parte de este derecho, la injerencia en la vida privada del niño o de la niña deberá limitarse al mínimo necesario. Es decir, que también debemos de respetar la privacidad, la intimidad de los menores de edad. El derecho a ser protegido de sufrimiento durante el proceso de justicia. Fíjense cómo es de específico este derecho. En este caso, los profesionales y las profesionales, ¿verdad? Debemos de tomar medidas para evitar ese sufrimiento a los niños, a las niñas, durante el proceso de detección, de instrucción y enjuiciamiento, a fin de que garanticemos el respeto de su interés superior y de su dignidad. O sea, uno de nuestros objetivos debe de ser que este proceso judicial se desarrolle de manera que a ese menor de edad o en este caso también a esa mujer que ha sufrido una violencia sexual pueda evitársele más sufrimiento. Ese debe de ser como uno de los objetivos que debemos de tener presentes en ese proceso judicial. ¿De qué otra manera podemos actuar con tacto? Bueno, prestándoles ese apoyo, prestándoles ese acompañamiento a lo largo de la participación de esta persona en el proceso de justicia, de manera que se pueda redundar, de manera que se pueda garantizar el interés superior del niño o de la niña, ¿verdad? El que podamos proporcionarles a estos menores de edad certidumbre sobre el proceso, de manera que ellos puedan tener una idea más clara, ¿verdad?, de lo que se puede esperar en un proceso judicial con la mayor certeza posible, el explicarles la participación que van a tener en las vistas y en los juicios, que todo se deberá planificar con antelación y deberán de extremarse los esfuerzos por garantizar la continuidad de la relación entre los menores de edad y los profesionales que estén en contacto con ellos durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos garantizándoles el acompañamiento de esos profesionales. Al garantizarles el acompañamiento de profesionales como los psicólogos, trabajadores sociales, educadores, estamos evitando el sufrimiento de este menor de edad en un proceso judicial. Pero también puede aplicarse para el caso de mujeres que han sufrido violencia sexual, en donde muchas veces requieren también ese acompañamiento continuo de profesionales como los o las psicólogas. Otra manera de garantizar es que debemos de buscar que los juicios se celebren tan pronto como sea posible, a menos que las demoras sean por el interés superior del menor de edad, ¿verdad? Aquí yo quiero comentarles una experiencia que tuve brindándole atención a la mamá de una joven que fue asesinada por su pareja, es decir, se cometió feminicidio con ella. Y resulta que cuando yo visité la casa de la mamá, habían pasado ya 2 años desde ese evento y la mamá todavía guardaba intacto el ropero de su hija. El ropero todavía, después de 2 años de haber sucedido el hecho, contenía la ropa de la joven, pero además a mí me impactó muchísimo cuando la señora me mostró la cosmetiquera de la joven, en donde todavía estaba su cepillo dental. Imagínese usted, una persona que guarda durante 2 años después de la muerte de su hija el cepillo dental. Esto nos está indicando que al mantenerse abierto el proceso judicial durante todo ese tiempo, no posibilita o no permite
o no facilita que la persona pueda hacer un duelo adecuado, que la persona pueda cerrar ese evento y pueda proseguir con su vida. Entonces, nosotras y nosotros como profesionales de la justicia debemos de tener conciencia que en la medida que retrasamos esos juicios, estamos provocándole algún tipo de daño psicológico, algún tipo de daño emocional a las personas que están pendientes de ese proceso judicial. Esto se los comento como un caso de una mujer adulta. Imagínense ustedes el impacto que puede tener en un caso donde está involucrado un menor de edad. Entonces, por eso debemos de garantizar que los juicios se celebren lo más pronto posible, ¿verdad? Debemos de recordar que cuando hay menores de edad implicados, pues las investigaciones de los delitos deben de realizarse de manera expedita y deberán haber procedimientos, leyes o reglamentos procesales para acelerar las causas en que esos niños o niñas estén involucrados. Debemos también de utilizar los procedimientos idóneos para que esos menores de edad puedan, por ejemplo, tener acceso a esas salas de entrevistas concebidas especialmente para ellos, para ellas, que puedan tener acceso a los servicios interdisciplinarios donde puedan estar de preferencia integrados en el mismo lugar, ¿verdad? Donde se está llevando a cabo todo el proceso y que puedan haber salas de audiencia modificadas teniendo en cuenta a estos menores de edad, teniendo en cuenta aspectos como los recesos que ellos necesitan mientras están brindando, por ejemplo, su testimonio, ¿verdad? El que puedan hacerse las audiencias programadas a horas apropiadas para la edad, para la madurez del menor de edad, el que pueda haber un sistema apropiado de notificación para que el menor de edad solo comparezca ante el tribunal cuando sea necesario y otras medidas que faciliten el testimonio del menor de edad. Es decir, nosotros y nosotras debemos de buscar todos esos procedimientos que se puedan adecuar a favorecer la protección, a favorecer el evitar la revictimización de las víctimas y muy especialmente cuando se trata de menores de edad. Otra de las medidas que podemos adoptar es limitar el número de entrevistas. Y para eso podemos aplicar procedimientos especiales como que puedan utilizarse las grabaciones de video, ¿verdad? En donde esas entrevistas, declaraciones, pistas, todo eso pueda realizarse a través de la utilización de grabaciones de video y de esta manera podamos limitar el número de entrevistas. Aquí yo quiero que comprendamos cómo el que una víctima de un delito o testigo de delito puede estar repitiendo una y otra vez el evento es traumatizante, porque para la persona es como volver a vivirlo. Para la persona es como que vuelva a estar en esa situación. Entonces, por eso se recomienda que se limite el número de entrevistas, que se limite el número de entrevistas donde la víctima tiene que estar repitiendo constantemente el hecho. Tenemos que velar porque los menores de edad no sean interrogados por el presunto autor del delito, ¿verdad? Sino que más bien puedan pues ser interrogados por otras personas, que puedan ser interrogados en el edificio del tribunal sin que los vea el presunto autor del delito y que se les pueda proporcionar una sala de espera separadas y salas para entrevistas también privadas, ¿verdad? Lo preferible es que la entrevista a un menor de edad pueda ser realizada por un psicólogo o una psicóloga, en este caso lo que aplica son psicólogos o psicólogas forenses, que son personas que van a realizar la entrevista de manera de no revictimizar a este menor de edad. Ahora, ¿cuáles son las acciones que debemos de tomar para poder garantizar a las víctimas, a las personas que se encuentran en condición de víctima, el derecho a ser protegidos de sufrimiento durante el proceso
de justicia. Debemos, bueno, lo que ya decíamos, debemos de asegurar que estos menores de edad sean interrogados de forma adaptada a ellos, como por ejemplo el que puedan realizar esa entrevista en un lugar adecuado, en un ambiente adecuado, en donde no dé lugar a que ellos puedan sentirse intimidados. Y para eso la ayuda o la utilización de medios de ayuda para prestar ese testimonio es importante. Aquí entra, por ejemplo, la importancia de la cámara Gesell, porque nos genera un ambiente, nos genera un espacio adecuado, un espacio íntimo, un espacio seguro para que ese niño o esa niña o ese adolescente o esa mujer violentada puedan sentirse con todas las condiciones para poder expresar su testimonio. Y mucho más si son acompañados o si son entrevistados por personas expertos en la psicología. Ahora, ¿cuáles son las pautas que nosotros y nosotras debemos de practicar o cuáles son las conductas que debemos de practicar para poder garantizar a las personas que se encuentran en una condición de víctima el derecho a la participación? Aquí quiero que entendamos que cuando estamos hablando del derecho a la participación, nos estamos refiriendo a que debe de existir una relación horizontal entre nosotros y nosotras como profesionales que estamos brindándole un servicio a esa persona que está en condición de víctima y esta persona. Debe de haber una relación horizontal. Una relación horizontal que nos permita establecer una comunicación clara, una comunicación fluida, una comunicación constante, en donde esta persona va a recibir información de parte nuestra y nos va a dar a nosotros y a nosotras su opinión, sus valoraciones sobre esa información que le hemos brindado, y nosotros y nosotras vamos a tomar en cuenta esas opiniones de esa persona. A eso nos referimos como el derecho a la participación. Ahora, vamos a partir, por ejemplo, de que la persona se puede expresar libremente y en sus propias palabras. Puede expresarnos sus creencias, sus opiniones, sus pareceres sobre cualquier asunto, ¿verdad? Y especialmente sobre las decisiones que le afecten. Entonces, esos puntos de vista deben de ser tomados en cuenta, tomados en consideración por nosotros y nosotras. Aquí quiero que tengamos la claridad de que las personas, cuando nos expresen sus opiniones, sus valoraciones, muy posiblemente no lo van a hacer utilizando un lenguaje técnico. Muy posiblemente lo van a hacer utilizando sus propias palabras. Pero nosotros y nosotras debemos de comenzar desde ahí a aplicar lo que es la escucha activa, que es el otro contenido que ustedes van a desarrollar a través de la plataforma. Y entonces, al aplicar la escucha activa, vamos a ser capaces de poder comprender lo que la persona nos quiere expresar, cuáles son los sentires, cuáles son las valoraciones, cuáles son las dudas, cuáles son los miedos o las opiniones que la persona tiene en relación al proceso, ¿verdad? Y nosotros y nosotras debemos de tomar en cuenta, debemos de tomar en consideración esas opiniones. Un aspecto muy importante es que debemos de comenzar a comprender que también los menores de edad deben ser tratados como testigos capaces, ¿verdad? Independientemente de la edad que puedan tener, debemos de estar claros y claras que todo ser humano tiene cierto nivel de comprensión en las diferentes edades. Entonces, es mentira eso que decimos que los niños o las niñas no entienden, que para qué les vamos a explicar. Sí entienden, sí tienen un nivel de comprensión.
Lo que necesitamos hacer es adecuarnos nosotros y nosotras, adecuar nuestras palabras, nuestra forma de explicarles, en este caso dejar los protocolos muchas veces para poder establecer ese contacto y esa conexión con las niñas y los niños para poder explicarles, para poder también comprender lo que nos quieren decir. Entonces, en ningún momento vamos a desestimar el testimonio de un menor de edad o vamos a considerarlo carente de validez o de credibilidad solo por su edad. Vamos a tener en cuenta todo testimonio que sea brindado pues de manera inteligible, creíble, y esto independientemente que es con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia. Es decir, independientemente de que el testimonio de este menor de edad haya sido dado a través del apoyo de una psicóloga o psicólogo o haya sido dado a través de la cámara Gesell, vamos a tomar en cuenta ese testimonio y no lo vamos a desestimar por el hecho de venir de un menor de edad, de una menor de edad. Entonces, como parte del derecho a la participación que estábamos revisando, está también el derecho a ser informado o a ser informada debidamente y con prontitud. ¿Y sobre qué debemos de informarles nosotras y nosotros a los usuarios, a las usuarias que se encuentran en esa condición de víctima? Bueno, en primer lugar, desde el inicio del proceso debemos de comentarles la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales u otros servicios que puedan ser de interés para la persona. Debemos de informarle la manera de poder acceder a esos servicios. Debemos informarles si existe algún tipo de asesoramiento, de representación legal o si existe algún tipo de acompañamiento que la persona puede estar necesitando en ese momento. Debemos de informarle sobre cuáles son la reparación que puede pedírsele al delincuente, ¿verdad? O al imputado, o cuáles son la reparación de daño, ¿verdad? Que puede realizar el Estado, ¿verdad? En el caso específico de esa persona, ya sea mediante procedimientos de justicia o mediante procedimientos civiles alternativos u otros procesos. O debemos informarle incluso sobre la existencia de algún tipo de apoyo financiero de emergencia, ¿verdad? Dependiendo del caso. Es decir, aquí lo que debe de quedar claro es que nosotros y nosotras debemos de, en primer lugar, conocer exactamente todos los servicios que brinda la institución en la que trabajamos. Pero al mismo tiempo debemos de conocer con qué otras instituciones, sean gubernamentales o no, se relaciona a nuestra institución y a través de la cual le puede llegar ese servicio a esta persona que se encuentra en esa condición de víctima en ese momento. Debemos informarles además sobre los procedimientos aplicables en el proceso de justicia penal, tanto para adultos como para menores. Debemos informarles sobre el papel de los menores de edad, la importancia, el momento y la manera de que ellos van a prestar su testimonio y la forma en que se realizará el interrogatorio durante la investigación y durante el juicio. Esto es muy importante que nosotros y nosotras podamos explicarle al usuario, a la usuaria, cuál es el proceso judicial. Porque a veces partimos de la creencia de que las personas, por abocarse a la institución, automáticamente conocen el funcionamiento de los procesos y a veces puede hasta molestarnos el recibir preguntas en relación a eso, pero debemos de partir del hecho de que la mayoría de las personas que llegan a la institución no conocen realmente cómo son los procedimientos. Se han visto envueltas en esa situación debido al evento que han vivido. Entonces, es parte de su derecho el ser informados. Es parte de su derecho el que nosotras y nosotros les expliquemos cómo se desarrolla el procedimiento, cuáles son los pasos que hay que dar, de qué manera vamos a participar, de qué manera se va a realizar el interrogatorio, ¿verdad? También debemos de manifestarles o de informarles sobre los mecanismos de apoyo que están a disposición de los menores, sobre todo cuando estos hagan una denuncia o cuando participen en la investigación y en el proceso judicial. O sea, aquí, por ejemplo,
Si es un menor de edad que viene, imagínense ustedes acusar a sus padres o a sus tutores de maltrato, a ese menor de edad hay que darle la información. Hay que darle la información y hay que además explicarle cuáles son los servicios de apoyo que esta persona puede recibir. Pero también debemos informarles sobre las fechas y los lugares específicos de las visitas y otros sucesos importantes. La disponibilidad de medidas de protección, si es que las hay, ¿verdad? Es importante que lo hagamos. Entonces, aquí quiero que lleguemos al entendimiento de que cuando hablamos que las personas que están en una condición de víctima tienen derecho a ser informados, estamos hablando incluso del derecho que tienen a recibir información constante de la situación de su caso. Sabemos que a veces los procesos duran un tiempo que es demasiado largo. Bueno, por ejemplo, yo les explicaba ese caso en donde para darse una resolución pasaron 2 años. Durante esos 2 años, esta persona pasó con esa incertidumbre. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es informarles periódicamente a las personas, ¿verdad? Cómo va su caso. Aunque tengamos que decirles una y otra vez de que no hemos pasado de la etapa X, aunque tengamos que repetirle, mire, todavía no hemos pasado esta etapa, todavía esa misma información es la que yo tengo para darle a usted 1, 2, 3 veces. No importa. Lo que importa es que usted periódicamente le informe a la persona. Porque quiero decirles también que yo he tenido casos en donde el mayor sufrimiento para las mamás, por ejemplo, cuyas hijas fueron asesinadas, cuyas hijas se les cometió el delito de feminicidio, uno de los mayores sufrimientos para ellas es no saber cómo va el caso, es no saber si su caso realmente está en proceso o se ha estancado, cómo está la situación, si han apresado a la persona sospechosa o no la han apresado, ¿verdad? Toda esta información necesitamos brindársela a la persona usuaria, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos con el derecho a ser informado y es que necesitamos informar a las personas, lo que les decía, la evolución del caso y la sustanciación de la causa que les concierne. Y incluso brindarles esos datos de la captura, de la detención del acusado, cuál es su situación en cuanto a la privación o no de libertad, así como cualquier cambio inminente de esa situación. Debemos de informarles cuáles son las decisiones de la fiscalía, las novedades de interés que se puedan producir después del juicio y la resolución de la causa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo les mencionaba, el que no le demos información a las personas les causa sufrimiento. Entonces, en alguna medida las estamos revictimizando, ¿verdad? Porque una persona que está en una condición de víctima ya tiene un nivel de sufrimiento por esa razón y encima de eso, pues se convierte en un sufrimiento al no tener información. Otra de las acciones es que los mecanismos existentes para revisar las decisiones que afectan a los menores, o sea, nosotros debemos de brindarle a las personas esa información, cuáles son los mecanismos que existen para revisar esas decisiones que afectan a los menores o que afectan a la víctima y que esta persona, esta víctima no se encuentra satisfecha con la resolución. Entonces debemos de brindarles esos mecanismos que podemos seguir para revisar esa decisión. Debemos de compartirles también todo esto que yo les estoy compartiendo a ustedes. Es decir, debemos dar a conocer a las personas en condición de víctima cuáles son sus derechos como víctimas o como testigos de delito, ¿verdad? Entonces debemos de compartirle toda esa información. Otro de los derechos que nosotras y nosotros con nuestro actuar debemos de garantizar a la persona que está en una condición de víctima es el derecho a ser oído, dice aquí, pero yo les voy a decir el derecho a ser escuchados. Porque cuando hablamos de escucha, estamos hablando de la acción de empatía, estamos hablando de la acción
de poder comprender a esa persona más allá de lo que nos expresa verbalmente y de poder comprenderla más bien desde sus sentires, comprender qué es lo que esta persona está sintiendo, tratar de entender qué es lo que esta persona está viviendo en su interior. Entonces, estas personas tienen el derecho a ser escuchados y a expresar sus opiniones y preocupaciones. Nosotros debemos de consultar a los menores de edad, ¿verdad? Cuáles son sus opiniones, cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes en relación a la información que nosotros les hemos brindado. Es decir, en un primer momento nosotros somos los que hablamos porque brindamos la información, pero después viene el momento en donde recibimos las opiniones, las valoraciones y las preocupaciones que nuestro usuario, nuestra usuaria está teniendo. Y aquí incluyendo a los menores de edad, ¿verdad? Debemos dejar que los menores de edad se expresen libremente y a su manera sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su participación en el proceso de justicia. Sus preocupaciones que pueden ser en relación a su seguridad, en relación con el acusado, ¿verdad? La manera en que prefieren prestar su testimonio y sus sentimientos acerca de las conclusiones del proceso. Nosotros debemos de practicar esa escucha activa a lo largo del proceso. Y debemos también de presentar pues las consideraciones a esas opiniones y preocupaciones. No solamente se trata de escuchar, sino que se trata de tomar en cuenta esas preocupaciones, esas inquietudes, esas dudas, esas opiniones y en la medida de lo posible incorporarlos en nuestro quehacer, atenderlas. Y solo si no podemos nosotros, ¿verdad? Por diferentes razones técnicas, si no podemos hacer las adaptaciones necesarias, explicar las razones por las que no podemos. Las razones por las que no podemos totalmente quizás llevar a la práctica o tomar en cuenta las opiniones de esta persona. Las personas que están en una condición de víctima también tienen derecho a una asistencia eficaz y todo lo que hemos dicho anteriormente es parte de nuestro servicio de manera eficaz. Es parte de que nosotros y nosotras como profesionales de la justicia podemos estar brindando un servicio de manera eficaz. Pero hay aspectos como para que esta persona pueda ser atendida o pueda recibir una asistencia eficaz, también tiene que brindársele la asistencia y el apoyo como servicios financieros, jurídicos, de orientación, de salud, social, educativos, servicios de recuperación física o psicológica, o lo que aplique, ¿verdad?, al caso. De manera que pueda permitirle a esta persona durante el proceso del juicio, pues ir reinsertándose, ir recuperándose, ¿verdad? Es decir, debemos de atender todas esas necesidades que pueda tener esta víctima de manera que le permitan participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia. Nosotros estamos obligados y obligadas a coordinar con los diferentes especialistas, con los diferentes profesionales que puedan brindar todos estos servicios, que puedan garantizar la participación efectiva de las personas en el proceso de justicia, ¿verdad? Entonces aquí debemos de estar abiertos y abiertas a coordinar con psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, educadores, ¿verdad? Todas las personas que puedan verse involucradas. Y pues para que estas personas puedan recibir realmente esa asistencia eficaz. Otro de los aspectos o de las prácticas que debemos de realizar para poder brindar o para poder garantizar ese derecho a una asistencia eficaz es que los profesionales deberán adoptar y aplicar las medidas para que los menores les resulte muchísimo más fácil prestar su testimonio o declarar a fin de mejorar la comunicación y comprensión en las etapas previas al juicio y durante este. Dentro de esas medidas podemos mencionar el que especialistas en menores de edad, por ejemplo, puedan atender las necesidades especiales del menor, el que personal de apoyos
aquí incluidos especialistas como psicólogos, psicólogas o los familiares del menor, puedan acompañarle mientras está prestando su testimonio. Esto le brinda al menor de edad cierta seguridad, cierta confianza, y por eso es importante hacerlo. Y pues si procede, debemos de nombrar a un tutor o tutora que proteja los intereses jurídicos del menor. Otro de los derechos que debemos de garantizar es el derecho a la intimidad. Esto está referido a proteger la intimidad de los menores o la intimidad de cualquier víctima que estemos atendiendo como un asunto de suma importancia. Y para eso podemos, por ejemplo, proteger toda la información relativa a la participación de ese menor de edad. Debemos de guardar la confidencialidad, restringir la divulgación de información y debemos incluso de proteger a los menores de edad o a cualquier otra víctima de una aparición excesiva en público, ¿verdad? Podemos incluso evitar, ¿verdad?, que los medios de comunicación puedan tener acceso a esta información, siempre que esté en la línea de proteger la intimidad de esa víctima. El derecho a la seguridad es otro de los derechos que debemos de proteger, y esto lo hacemos en el sentido de que cuando la seguridad de un menor de edad pueda estar en peligro, debemos adoptar todas esas medidas apropiadas y debemos de exigir que se comunique inmediatamente ese riesgo a las autoridades competentes para proteger de ese riesgo antes y después del proceso de justicia y durante el mismo. De manera que debemos exigir a todos los profesionales que están en contacto con este menor de edad, ¿verdad? Pueden ser los abogados, jueces, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, ¿verdad? Todos los profesionales debemos de tener esa exigencia de poder expresar cuando hay una sospecha de que un niño, un menor de edad, ha sufrido, sufre o pueda sufrir algún daño y comunicarlo a las autoridades competentes. Dentro de esto, nosotros y nosotras como profesionales debemos de estar capacitados para reconocer y justamente para prevenir situaciones de intimidación, de amenaza o de daños que pueden ser objeto pues de estos menores de edad o cualquier persona en una condición de víctima. Debemos de aprender a identificarlos para poder prevenir, para poder garantizar la seguridad de estas personas. Y para esto es importante que podamos evitar el contacto directo entre el menor de edad y los presuntos autores de los delitos. Podemos utilizar interdictos judiciales respaldados por un sistema de registro. Podemos solicitar la prisión preventiva del acusado o solicitar las condiciones de libertad bajo fianza para que veden todo tipo de contacto, ¿verdad?, entre el presunto autor y la víctima. Podemos solicitar que el acusado pues tenga un arresto domiciliario. Todo esto siempre que sea posible. Incluso podemos brindar a estas personas en condición de víctima la posibilidad de la protección policial o de otros organismos pertinentes, ¿verdad? Y adoptar esas medidas para que no se revele su paradero. Todo esto protegiendo la seguridad de la persona. Ahora, dentro de este derecho, podemos mencionar también las medidas de protección que muy seguramente ustedes conocen, que están establecidas en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos en nuestro país, en donde se mencionan 4 tipos de medidas: las ordinarias, las extraordinarias, las medidas de atención y las urgentes. Las medidas ordinarias son consideradas aquellas que están encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas. Entonces, para eso podemos, por ejemplo, hacer que en las diligencias de investigación administrativa o de carácter judicial no consten los datos generales o no se escriban, ¿verdad?, los datos generales de la persona protegida, pudiendo utilizar más bien cualquier
otra clave para referirnos a ese caso o para referirnos a esa víctima y de esta manera estar protegiendo su identidad. Que las personas protegidas también comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual. Aquí estamos hablando incluso de la posibilidad de que sí es necesario que una persona pueda incluso pues portar algún tipo de disfraz o algún tipo, ¿verdad?, de atuendo que le permita, proteger su identidad, ¿verdad? Otra de las medidas que podemos nosotros y nosotras poner en práctica es el solicitar que se impida, ¿verdad?, que la persona sea fotografiada o que la persona pueda rendir su testimonio en ambientes no formales, no hostiles, y que se grabe su testimonio por medios audiovisuales para facilitar así su reproducción en la vista pública o cuando sea necesario o cuando la persona no pudiera comparecer, ¿verdad? Todas estas son formas también de proteger la identidad de estas personas. Las medidas extraordinarias son acciones que brindan la seguridad integral a las personas protegidas, ya sea de manera temporal o de manera definitiva, por condiciones de extremo peligro o de riesgo. Entonces, aquí estamos hablando de medidas como, por ejemplo, que se le pueda brindar alguna seguridad policial, el que se le pueda proporcionar alguna residencia temporal en albergues o lugares reservados, el que se le pueda facilitar el cambio de residencia, cambio de lugar de trabajo o de lugares de estudio, ¿verdad? Las medidas de detención están referidas a todas aquellas acciones complementarias destinadas a preservar pues la salud física, mental de las personas protegidas, la cual pues sabemos que se ve también deteriorada, ¿verdad?, en este tipo de situaciones. Entonces, es importante que cuando sea necesario podamos pedir ese tipo de medidas, en donde se puedan satisfacer las necesidades básicas y proporcionarles la asesoría jurídica oportuna a estas personas, ¿verdad? Podemos proveerles de una atención médica o psicológica de urgencia o gestionar, ¿verdad?, el que se les puedan proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, alimentación o manutención, ¿verdad?, de estas personas. Y esto se puede hacer a través de la coordinación, como les decía, con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales. Podemos también buscar el que se pueda brindarle apoyo para la reinserción laboral o escolar y otorgarle pues la asesoría jurídica. Ahora, dentro de las medidas urgentes sabemos que están referidas a las medidas ordinarias y extraordinarias que se aplican de manera inmediata y provisional, de acuerdo con el riesgo o peligro que se brindan mientras se resuelven sobre la aplicación definitiva de las mismas. Es decir, por ejemplo, en un caso de violencia sexual, en un caso de violencia física, podemos aplicar las medidas urgentes, facilitándole a la persona que está en la situación de violencia un lugar de albergue, por ejemplo, ¿verdad? Porque se encuentra en una situación totalmente de emergencia. Aquí también podemos involucrar lo que es el derecho a estas medidas preventivas especiales. Debemos de tener esa claridad que toda víctima tiene derecho a medidas preventivas especiales. Y para eso necesitamos estrategias que puedan estrategias especiales, ¿verdad?, para que estos menores de edad que puedan ser vulnerables a reiterados actos de victimización o ultraje, en caso de que pueda existir la posibilidad de que se sigan victimizando, se les puedan dar esas medidas preventivas. Por ejemplo, un caso podría ser de un menor de edad que es maltratado por sus progenitores. Es un caso en donde existe la posibilidad de que pueda reiterarse la victimización de esta persona. Y aquí pueden estar también los casos de explotación sexual, los malos tratos en instituciones donde pueden estar niños o niñas, ¿verdad?, como
como huérfanos que llamamos, ¿verdad? Y si en esas instituciones se les está brindando un maltrato, sabemos que existe la posibilidad de seguir siendo victimizados, entonces debemos de aplicar las medidas preventivas especiales. Entonces, se podrán aplicar estas estrategias basadas en iniciativas de las autoridades, de la comunidad y de las y los ciudadanos. Es decir, podemos apoyarnos no solamente en la institución en la que nosotros y nosotras estamos laborando, sino que también en otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales que puedan prestar este tipo de apoyo, ¿verdad? Finalmente, el derecho a la reparación que tiene toda víctima, ¿verdad? Debemos de estar claros y claras que todos deben de recibir reparación a fin de conseguir su plena indemnización, reinserción y recuperación. Y estos procedimientos para esa reparación en realidad deben de ser fácilmente accesibles y adaptados nuevamente a las necesidades de las personas víctimas, ¿verdad? No deben de ser procedimientos engorrosos, no deben de ser procedimientos largos, sino que deben de ser procedimientos los más ágiles posibles. Aquí podemos además hacer un tipo de reparación combinada, ¿verdad? En donde puedan haber mecanismos extrajudiciales y comunitarios como los de justicia restaurativa. Quiero comentarles el caso, ustedes seguramente se dieron cuenta del caso que hace poco declararon culpable a la persona que cometió feminicidio contra Jocelyn Abarca. Pues la mamá de Jocelyn lo que pedía como forma de reparación del daño que le causaron a ella es que el Ministerio de Educación pueda incorporar dentro de su pensum académico una asignatura, un tema, un contenido donde hable sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, ella expresaba que esa es la forma en la que ella se va a sentir reparada, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar, ¿verdad? Que esa reparación puede estar dada por diferentes mecanismos. La reparación puede incluir, ¿verdad? El resarcimiento por parte del delincuente, ya sea por una orden judicial, o pueden haber programas de indemnización por parte del Estado, aunque en este momento, pues yo creería que no existen, ¿verdad? Pero pues si hubiesen el pago de daños y perjuicios ordenados por procedimientos civiles, siempre que sea posible se deberá de considerar el costo de la reinserción social y educacional, el tratamiento médico, la atención de salud mental y los servicios jurídicos. Es decir, debemos de tomar en cuenta de todo cómo un hecho como estos le afecta a la persona de manera integral y que por lo tanto su reinserción en la vida cotidiana, en la vida de nuevo activa, social, ¿verdad? Tiene que ver por el poder cubrir todos esos costos. Deberán establecerse procedimientos que garanticen que la ejecución de las órdenes de reparación y el pago en concepto de reparación se antepongan también al de las multas. Bueno, vamos a dejar ahí ese contenido y vamos a pasar ahora a compartirles un poco sobre el funcionamiento de la Cámara GESEL. Pero antes los voy a invitar a que podamos estirarnos un poco, que podamos estirar nuestros brazos. Nos podemos poner un momento de pie, sacudir una piernita, sacudir la otra. Podemos girar nuestra cadera hacia un lado, luego hacia el otro, ¿verdad? Estiramos los brazos hacia arriba. Muy bien. Esto es importante, hacer este pequeño alto para poder continuar pues con plena atención. Podemos tomar un poquito de agua también, si ustedes gustan, con permiso de ustedes. Yo lo voy a hacer. Y entonces, hoy sí, entramos a lo que es el funcionamiento de la Cámara GESEL. A ver, aquí quiero comentarles que la Cámara GESEL, pues, es una sala que está dividida en dos secciones por un vidrio con dirección unidireccional.
Una sección es la sala de control, que es la que estamos viendo en este momento en la imagen, desde donde se puede observar y escuchar a las personas que son entrevistadas en la otra sección. Gesell, pues, es el nombre del creador, quien la creó con el fin de realizar observaciones bajo condiciones que se puedan controlar. Es decir, variables de interferencia, ¿verdad?, que puedan afectar o modificar la conducta que se va a observar. En nuestro país, la cámara Gesell es un dispositivo que además posee un sistema de circuito de video y audio que permite guardar una copia de la entrevista realizada en la sala de entrevistas, mientras que ha sido observada directamente por el juez, la defensa técnica, los procuradores y fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora quiero compartirles un video. Voy a salirme un momento de la presentación para poder compartirles un video justamente que nos explica ok. Vamos a ver. Le voy a dar ahora a compartir con audio. Muy bien, esperamos que puedan ver el video. Quiero decirles que este video pues es de Argentina. No encontramos un video, ¿verdad?, local, pero pues espero que les pueda dar una idea. Conforme a las resoluciones de la Procuración General de la Nación, el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación y las guías de Santiago sobre protección a víctimas y testigos, la Procuradora General de la Nación dispuso el reacondicionamiento de la Cámara Gesell del Ministerio Público Fiscal, a fin de brindar una herramienta adecuada para responder apropiadamente a estos requisitos. La Cámara Gesell es un espacio conformado por dos ambientes, una sala de entrevistas y una sala de observación, separados por un espejo unidireccional que permite ver lo que ocurre en la primera de ellas desde la otra, pero no al revés. El testimonio es grabado en formato de audio y video, recogido por única vez y puede ser introducido en el juicio oral como prueba. Sobre la base de esta grabación se pueden realizar peritajes futuros. La utilización de la cámara Gesell tiene como objetivo evitar la revictimización de la persona que declara. El recinto puede ser utilizado por niños, niñas y adolescentes que deben declarar en el marco de un proceso penal, como también adultos víctimas del delito de trata de personas. Procedimiento de admisión, doble circulación. Las instalaciones cuentan con distintas salas de admisión y espera, una para las víctimas y otra para las demás partes. Además, son citados con diferente hora de ingreso. Al ingresar, las víctimas y sus acompañantes son recibidas por los profesionales a cargo y se las acompaña a la sala de espera que corresponda. Si se trata de niños o niñas, el espacio destinado cuenta con diseño y ambientación colorido, juguetes, videos infantiles y demás elementos que ayudan a reducir el cansancio, la ansiedad y el estrés que implica la espera de la recepción, registro y organización de todos los asistentes del acto. Jueces, fiscales, defensores y demás asistentes autorizados son ubicados en espacios de espera distintos del que ocupa la víctima. Esta doble circulación evita que los declarantes mantengan contacto con las otras partes y con aquellas que observen el acto procesal. De esta manera se evita la posibilidad de generar un
impacto negativo y o traumático en el niño, niña o adolescente. Declaración, derecho de información. Es fundamental que se informe a la víctima que va a haber observadores del otro lado del vidrio, mostrándole los micrófonos, las cámaras y recordarle que la entrevista va a ser filmada. La psicóloga se encarga de establecer un vínculo de confianza y procede luego a enseñarle las salas con el objetivo que logre comprender el propósito por el cual se presentó en nuestras instalaciones y, por último, evaluar si la víctima del delito se encuentra o no en situación de declarar. Al momento de la declaración, solamente la víctima y el psicólogo se encuentran en la sala de entrevistas. En la sala de observación podrán estar presentes aquellas personas autorizadas por el magistrado que haya ordenado el acto, entre los que se encuentran representantes del juzgado, fiscalía, defensorías de menores, la defensa del imputado y peritos de parte. Previo a dar cierre a la entrevista, la psicóloga consultará a las partes sobre las cuestiones que hayan quedado pendientes o poco claras. Procedimiento de salida, doble circulación. Al finalizar, la psicóloga acompañará a la víctima a la salida del edificio, junto con los y las acompañantes que se encuentren fuera de la sala. Las demás partes se retirarán luego de firmar las constancias pertinentes. Datos de contacto. La Cámara Gesell del Ministerio Público Fiscal se encuentra en Juan Domingo Perón 2455, primer piso. Por turnos y consultas, comunicarse al 6089-9114 o cámaragesell@mpf.gov.ar. Muy bien. Ahí estaba el video. Voy a dejarle de compartir por un momentito. Y ahora retomamos la presentación que estábamos desarrollando. Espero pues que también vuelvan a ver la presentación. Entonces, vamos a proseguir. Quiero compartirles un poco cuál es la fundamentación del uso de la cámara Gesell. Es decir, ustedes seguramente ya conocen que el Código Procesal Penal del 2009 ha consignado al menos 20 disposiciones que están encaminadas a evitar justamente la revictimización y a reducir el sufrimiento de las niñas, los niños y los adolescentes que ingresen a un proceso penal. Entonces, entre estas disposiciones se encuentran las siguientes. El que se reconozca de pleno derecho la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Se exige que al momento de tomar cualquier decisión judicial se tenga en cuenta el principio del interés superior de los niños y las niñas, y parte de ejercer o de aplicar el interés superior de niños y niñas es la utilización de la cámara Gesell. Eso es importante que lo tengamos claro. Se limita además el derecho de defensa material del imputado en cumplimiento de los derechos de la víctima menor de edad. También se establecen procedimientos especiales para la toma del testimonio de los menores de edad, modificándolo sustancialmente en relación con el proceso de las personas adultas, pues se exige que se tomen ambientes no hostiles con apoyo de una persona profesional de la conducta. Es decir, vamos a adaptar los procedimientos a las condiciones, a la madurez y a la edad de los menores de edad. Se pide que se grabe en video para posteriormente ser reproducido en la vista pública y se prohíbe la confrontación o careo con el imputado, ya que esto se considera una revictimización. Además, se ordena resguardar la identidad de la víctima y de su familia, ¿verdad? Pero además encontramos el artículo 52 de la LEPINA, donde nos habla del debido proceso para
proteger y para garantizar la no revictimización de los menores. Igualmente, el artículo 35 de la Constitución de nuestro país habla sobre esa protección y el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? En donde se habla sobre la consideración especial al interés superior del niño o de la niña. Entonces, todos esos documentos respaldan, fundamentan el uso de la cámara GESEL. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la cámara GESEL? ¿En qué tipo de procesos los podemos utilizar? Pues puede y debe ser utilizado en todo tipo de proceso, sea judicial o administrativo. Este es uno de varios medios que garantiza un ambiente no hostil para la protección reforzada de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de su derecho de acceder a una justicia pronta, cumplida y no hostil en el sector justicia y de otras personas en condición de vulnerabilidad. Porque aquí quiero explicarles que la cámara GESEL también puede ser utilizada en casos, por ejemplo, donde ha habido violencia física, donde ha habido violencia sexual hacia una mujer adulta, por ejemplo. Todo esto depende de la condición psicoemocional en que se encuentra la persona y que la psicóloga o el psicólogo pueda determinar la necesidad de que esta persona, aunque es adulta, pueda ser preferiblemente entrevistada a través de la cámara GESEL. Entonces, en este tipo de casos podemos utilizar preferiblemente lo que es la cámara GESEL. Por regla general, debería utilizarse dentro de una petición de anticipo de prueba, pero si ello no fuera posible, aún en la vista pública pueden las partes trasladarse a este recinto para recibir el testimonio de la niñez, la adolescente o, como estábamos diciendo, de la mujer que ha sido violentada. En la rendición del testimonio, las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser tratados con el debido respeto de su dignidad humana, especialmente en lo relativo a su autonomía personal e integridad física y moral. Por ese motivo, la autoridad judicial no permitirá preguntas que dañen la salud, la moral o los aspectos psicológicos de las personas menores de 18 años. Esto está establecido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la cámara GESEL? Bueno, una de las ventajas es que se tiene el control de la presencia de las personas involucradas. El juez o la jueza será siempre quien tenga el control general de la videograbación y se sugiere que el juez o la jueza se pueda presentar pues al niño o la niña, ¿verdad? Explicándole cuál es su función. El video será la única prueba testimonial que brinde el menor y todos los efectos legales, cualquiera que sea la naturaleza del proceso que se siga con relación al delito investigado, ¿verdad? Se puede también evitar en gran medida la revictimización debido a la no presencia cara a cara del imputado ni la defensa con la víctima, sea esta adulta o sea esta un menor de edad. Evita además el cúmulo de sensaciones. O sea, tenemos que tener la suficiente empatía, ¿verdad? Además de la escucha activa, la suficiente empatía para comprender que una persona que ha vivido un suceso donde ha habido maltrato, donde ha habido abuso, donde ha habido violencia, ¿verdad? Donde ha sido violentado, ya sea de manera agresiva o de manera pasiva, pues eso, el hablar sobre ese evento genera en la persona una serie de sensaciones, una serie de inseguridades, de miedos que están presentes en su cuerpo, pero que al hacerlo en un espacio que es un poco más cálido, un espacio más acogedor, con una persona que le genere confianza, puede disminuir esas sensaciones en la persona. La entrevista en estos casos es realizada por un experto en las ciencias de la conducta, es decir, por lo general por un psicólogo o psicóloga forense. Y la entrevista pues es realizada, como decíamos, en un ambiente más cómodo para el menor de edad o para la persona adulta que ha sido violentada, donde se omiten cierto formalismo, ¿verdad? Y se atiende más la condición de ese menor de edad o de esa persona que ha sido violentada. El lenguaje
lenguaje que se utiliza para tomar la declaración se adecúa al desarrollo psicológico del menor y a sus posibilidades. Y esto pues solo lo puede hacer fundamentalmente una persona profesional en el área de la conducta, un psicólogo, una psicóloga, una trabajadora social, son las personas que están como más familiarizadas con el desarrollo psicológico de los menores de edad. Se respetan las pautas de acuerdo a las necesidades que el menor presenta, ¿verdad? Es decir, se respetan si es necesario hacer un receso porque el menor necesita ir al baño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos estamos adecuando y esa es una de las fundamentales ventajas del uso de la cámara GESEL. Es importante que sepamos que cuentan con cámara GESEL en nuestro país, la Fiscalía General de la República, dentro de sus oficinas fiscales de Zaragoza, Santa Tecla, Soyapango, entre otras, y algunas universidades privadas. De modo que en caso de saturación del espacio o por ser más cercano al domicilio de la víctima menor de 18 años de edad, la autoridad judicial puede apoyarse con estas instancias y realizar la diligencia de anticipo de prueba de niños, niñas y adolescentes en estos espacios externos al centro judicial. Y esto es de acuerdo a la facultad otorgada en el artículo 138, inciso 1 y 303, inciso 2 de el Código Procesal Penal de poder constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, ¿verdad? Bueno, entonces para ir cerrando, pues me gustaría dejarles algunas conclusiones generales que son importantes que podamos tener presentes. Uno es que las pautas de intervención para la atención de toda persona en condición de víctima deben de ser aplicadas por todas y todos los profesionales que entran en contacto con la víctima para garantía de sus derechos. De lo contrario, se le estarían violentando sus derechos. Y ya vimos todos los derechos que se ven involucrados. De manera que todo profesional, seamos abogados, abogadas, fiscales, psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, trabajadores sociales, jueces y juezas, que entramos en contacto con la víctima, debemos de garantizar esos derechos de esta víctima a través de la aplicación de estas pautas de intervención para la atención a estas personas. La aplicación de las pautas de intervención para la atención de personas en condición de víctima tienen el objetivo de minimizar el sufrimiento o revictimización de la persona durante el proceso judicial. Ese es el principal objetivo. El reconocer que son personas que ya recibieron un daño y que por lo tanto las instituciones de aplicación de justicia no pueden generarle ningún tipo de sufrimiento o ningún tipo de revictimización, porque de esta manera nosotros también estaríamos violentando sus derechos. Y muy especialmente pretende tratar con dignidad y respeto el desarrollo armonioso y evitar el sufrimiento de personas de 18 años o menores de 18 años que han sido víctimas o testigos de delito. Esto es importante que entendamos, ¿verdad? Que cuando hablamos de menores de edad nos estamos refiriendo a una persona de 18 años o menores de 18 años. El uso de la cámara GESEL es una herramienta a disposición de todo tipo de procesos judiciales o administrativos que pretende evitar el sufrimiento y victimización de toda persona en condición de víctima, sobre todo de niñas, niños, adolescentes de 18 años o menores de 18 años y mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, debemos de hacer uso en nuestros procedimientos judiciales de la cámara GESEL. De acuerdo a las reglas y normas de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, debe primar el interés superior del niño, niña, adolescente de 18 años o menor de 18 años sobre los derechos del imputado. Y esto es algo que también debemos de tener claridad independientemente del papel que estemos jugando como abogados o abogadas. Si nos toca estar como defensores de la víctima o si nos toca estar como fiscales acusadores de
de la persona que ha cometido el delito. Debemos de tener claridad que siempre que en un proceso judicial está presente, se ve involucrado una persona de 18 años o menor de 18 años, debe de privar siempre el interés superior de este menor, incluso por sobre los derechos del imputado, ¿verdad? Entonces es importante pues que tengamos esa claridad. Bueno, aquí les dejo la bibliografía de referencia que se ha utilizado. Ustedes pueden hacer uso y citar el contenido de esta presentación, respetando pues los derechos de autoría y sobre todo pues las fuentes citadas. Bueno, pues nada más que agradecerles por su atención, agradecerles por su presencia, ¿verdad? Por su perseverancia, digámoslo así, durante este momento y reiterarles pues mi disposición a poder apoyarles, a poder resolverles cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan tener, que la pueden realizar a través de mi correo electrónico que está en la presentación. Bueno, pues sin nada más que reiterando los agradecimientos. Que tengan un buen día.